Estas violentas imágenes que ven de ayer y que ahora mismo se están repitiendo en varias ciudades de España son para muchos jóvenes radicales la mejor defensa de la libertad de expresión. Sonrojan estos comportamientos, pero aún más que se aliente desde un partido que está en el gobierno como Podemos. Pablo Echenique esconde su violencia bajo un teclado y lo hace al más puro estilo Donald Trump. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Castilla y León relaja las medidas restrictivas de forma inesperada. Si el martes decían que no era el momento, que la situación seguía siendo complicada, sobre todo en las UCIs, hoy todo cambia y desde el sábado podremos movernos entre provincias y aumentará el aforo en los templos. Una medida esta última muy reclamada por la Iglesia y por algunos dirigentes del PP. No nos ha quedado muy claro hoy a los periodistas en la rueda de prensa las explicaciones que han dado Francisco Igea y Verónica Casado de este cambio, aunque el titular sería que la situación de los contagios mejora y ya se puede desescalar poco a poco en Castilla y León. Luego le preguntaré a nuestra entrevistada de hoy qué le parece todo esto y también sobre las durísimas declaraciones del vicepresidente de la Junta contra el Partido Socialista de Castilla y León. Hoy nos acompaña en el plató Patricia Gómez, secretaria del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes. Ahora vamos a ver si conseguimos aclararles cuáles son las medidas que desaparecen y las que se mantienen. Entendemos el lío que puedan tener ustedes con tantos cambios. Celia Sánchez, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Nos lo vas a aclarar y lo vas a contar muy bien, ¿verdad? Lo mejor que pueda. Vamos a intentarlo. Vamos primero con lo que cambia, o mejor dicho, con lo que ya podemos hacer a partir de este próximo fin de semana. Para empezar, movernos entre las provincias de Castilla y León porque se levanta el cierre perimetral en todas ellas. También acceder con más facilidad a las iglesias y lugares de culto. La Junta permite el aforo de 1/3 cuando con las últimas restricciones solo podían acudir a misa un máximo de 25 personas independientemente del tamaño del templo. Repasamos ahora todas las restricciones que se mantienen, es decir, vamos a ver lo que no podemos hacer aún. Para empezar, salir de Castilla y León porque continúa el cierre perimetral de la comunidad. Tampoco reunirnos más de 4 personas en domicilios. Más cosas. Seguimos sin poder acceder al interior de los bares, solo estar en sus terrazas. Gimnasios y centros comerciales continuarán cerrados. Y hablando de cerrar, bares y comercios no esenciales deberán seguir haciéndolo a las 20 horas. El toque de queda, recordamos, es a las 10 de la noche. Celia, respecto a la ampliación de los aforos en los templos, la Iglesia ha sido muy crítica estos días, pero Igea les ha contestado de la misma manera. Exactamente. Su contestación ha sido incluso eclesiástica. Francisco Igea ha echado mano del Evangelio para responder a quienes dentro de la Iglesia Católica critican las restricciones de aforo impuestas por la Junta. A los críticos, el vicepresidente les dice que tras esas polémicas decisiones hay un mensaje coincidente con el mensaje cristiano. Hay algunas cosas que dice el Evangelio que conviene recordar, que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Creo que sigue siendo válido, no hace falta que sean 50, 100 o 1/3 del aforo. El mensaje evangélico en estas circunstancias a mí a lo que me lleva es a proteger la vida de mis hermanos. Bueno, hoy hemos hecho a nuestros tuiteros esta pregunta. ¿Cree que la semana que viene se deberían relajar algunas medidas restrictivas ante la bajada de contagios? Y la votación ha estado bastante igualada. Al final, los tuits se han inclinado a favor del sí con un 53% de los votos. El no se ha quedado en un 47%. Así que Twitter se muestra a favor de que las restricciones sean menos estrictas la próxima semana. Tenemos ganas de volver a la normalidad, Celia, está claro. Tenemos. Gracias, Celia.
Bueno, hoy tenemos a 3 tertulianos, como siempre. Uno de ellos estrena, Óscar Sánchez, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, José Luis, encantado de estar aquí. María Luisa Municio y Miguel Ángel Quintana, bueno, ya sois veteranos en esto. Miguel Ángel me lo pongo siempre muy cerquita porque a veces tengo que sacar el brazo para tranquilizarle, ¿eh? No se pueden hacer tocamientos. No se puede tocar. Espero no poder tocarte hoy, ¿eh? Espero no tener que tocarte. Bueno, ¿a qué creéis que responden esta desescalada y que, bueno, pues a que los contagios están bajando, a que los niveles epidemiológicos están bajando, como dice la consejera de Sanidad, o quizá la presión social de los hosteleros, de la propia Iglesia? Miguel Ángel. Bueno, yo creo que los datos van a mejor, pero concretamente me gustaría centrarme en la medida que a mí me parecía más ridícula de todas, que no había por dónde cogerla. Nos pongamos evangélicos, nos pongamos coránicos, utilicemos los Vedas o utilicemos los sutras del budismo. Yo creo que Egea no puede justificar lo absurdo de la medida que había implantado de que en cualquier templo, es decir, desde una cosa pequeñita hasta las pedazos catedrales que por suerte tenemos en Castilla y León, y no catedrales, porque aquí tenemos iglesias que en cualquier en otra localidad serían catedrales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en San Benito en Valladolid, donde de hecho se puso una multa. Bueno, los dominicos en Salamanca también, digo. Para que no los dominicos también, bueno, si empezamos no acabamos porque es lo que digo, tenemos una riqueza patrimonial estupenda, una riqueza patrimonial de gente que se tomaba en serio esto de la religión, y Gea se lo toma pues como una especie de cosa que se puede prescindir y aplica una medida en los templos que no tiene nada que ver con la medida que aplica en los cines, en los teatros, etcétera, etcétera. Es más, estos templos enormes que tenemos hace que muchos de ellos se parezcan muchísimo a la situación a estar al aire libre, que como todos sabemos son los aerosoles la principal fuente, y especialmente lo debería saber Igea, que es médico. Entonces, yo la verdad que recurre al Evangelio un médico que ignora que lo que ha estado haciendo está fatal, no hay por dónde cogerlo desde ningún estudio, desde ninguna investigación, desde todo lo que sabemos del virus, para justificar algo que era discriminatorio de la religión frente a todo lo demás, pues me parece grave, Decía hoy también Francisco Igea, no ha salido en ese total que hemos emitido, respondiendo a Ricardo Blázquez, al arzobispo de Valladolid, lo leo textualmente, que no está ni en la Biblia ni en el Nuevo Testamento decir amén a lo que diga un cardenal. Él es muy creyente y lo ha reconocido hoy. ¿Qué os parece, María Luisa? Bueno, yo creo que al final la legislación tiene que ser un poco independiente de cualquier confesión religiosa y atenerse un poco a las circunstancias de cada momento. En la cultura también hemos vivido ese proceso tan terrible de 25 personas en el Teatro Calderón y tampoco ha habido grandes alaracas con ese tema y era gravísimo. Entonces la cuestión es ahora, ¿qué está ocurriendo? Es verdad que la presión social está funcionando, pero al final creo que sigue faltando, bajo mi punto de vista, el recordar cómo nos contagiamos, el recordar cuáles son las medidas, qué tipo de mascarilla, de qué manera. Estar hablando de eso porque al final estamos constantemente hablando del toque de queda, de las muertes, y sí, pero las muertes vienen en consecuencia de otras muchas cosas. El toque de queda, ¿por qué sí, por qué no? Quiero decir que al final estamos constantemente con prohibiciones o no prohibiciones, pero no hay una sensibilización, no hay una explicación. Creo que eso sigue faltando. Entonces, de repente restringir o no restringir. Pero eso no es casual. ¿Tú crees que es casual? Yo no he dicho que sea casual. No. Yo lo que estoy poniendo sobre la mesa es una realidad. Yo estoy convencido de que no es casual. Es decir, mientras que se aplican medidas, cuanto más absurdas mejor para el que las aplica, y mientras que discutimos sobre ellas, porque no estamos discutiendo sobre el otro o sobre la eficacia real de los que están al mando, es decir, nuestros políticos, nuestros gobernantes, pues a ellos les beneficia. Y entonces aplicar una medida tan absurda como ya digo que es la de que en cualquier templo, incluso en sitios en que parece prácticamente que estás al aire libre, y que esté la discusión sobre eso, porque es obvio, porque claro, la gente ve restringida su libertad religiosa. Entonces es normal que hablemos sobre libertades. Tendríamos que estar hablando, como tú muy bien dices, del virus, pero por culpa de gobernantes que se extralimitan, como Igea, dice Igea que no está en ningún sitio de la Biblia eso. No está tampoco en ningún sitio de la Biblia que tengamos que obedecer al que manda, sobre todo cuando va en contra de la ciencia, cuando va en contra de la lógica y va en contra de nuestras libertades. Quiero escuchar la opinión de Óscar. Bueno, vamos a ver, sí, porque yo creo que estamos mezclando muchas cosas. A mí me parece que yo parto de la base de que los responsables de las administraciones públicas en un asunto tan grave como este, cuando toman medidas, pues lo hacen tratando de buscar lo mejor para salvaguardar la salud y para salvaguardar la vida de las personas. Dicho eso, yo creo que tenemos que pedirles tres cosas que son básicas, ¿no? La primera es que un mínimo de coordinación, ¿no? Un mínimo de coordinación. En segundo lugar,
lealtad institucional. Vivimos en un Estado autonómico en el que hay una diferencia, una distribución de competencias, pero es muy importante que las distintas administraciones cooperen entre sí y que este tema de la pandemia no se convierta en una excusa para la batalla política o incluso para hacer méritos a algunos personajes, digamos, que traten de buscar pues, digamos, su propio interés personal dentro de lo que es la carrera política. Y en tercer lugar, por supuesto, el respeto a la ley, el respeto al Estado de Derecho. Me parece fundamental siempre que se adopten este tipo de medidas, ¿no? En ese sentido, ya que eres profesor... Seguramente después hablaremos a lo mejor del Quería tema preguntarte, del Supremo, profesor ¿no? de Derecho Constitucional, ¿lo veías venir el varapalo del Tribunal Supremo al toque de queda a las 8 de la tarde? No sé si has podido leer bueno, pues cómo estaba montado y armado tanto las alegaciones como ese decreto. Creo que para mí, para todos los juristas, por lo menos todos con los que yo he hablado, la cosa estaba muy clara. Es decir, nosotros siempre decimos que cuando la ley es clara no hace falta interpretación, ¿no? Y la ley era muy clara. Dice un poco lo que has dicho al principio, que los gobernantes hacen todo simplemente respetuosamente con la ley y por el bien de todos. Parto de la base de que sus intenciones son buenas. Parto de la base... Yo parto de la base como profesor... Soy demasiado ingenuo. Yo como profesor de ética parto de la base de que las intenciones de las personas no las conocemos. A menudo no conocemos ni siquiera las nuestras, porque se ha estudiado demasiado, se ha pensado demasiado sobre lo difícil que es conocer el interior del ser humano, ya desde el siglo XIX, Freud, Marx, Nietzsche han arrojado sospechas sobre esa idea de que somos transparentes a nosotros mismos. No digamos a los demás, no somos transparentes. Por lo tanto, las intenciones no me importan. Yo ahora te pregunto, ¿respeta la libertad religiosa el aplicar una medida que no tiene ningún fundamento científico? No tiene ningún fundamento científico que en un local de varios metros, no cuadrados, sino cúbicos, como es una catedral, en varios metros cúbicos metas solo a unas pocas decenas de personas, no tiene ninguna lógica. ¿Eso respeta la ley, la libertad religiosa? Querido Miguel Ángel, yo no soy científico, yo no voy a entrar al detalle a juzgar si una medida es o no acorde con lo que dicen los expertos o los científicos. Pero la ciencia es pública. Yo de lo que estaba hablando era de la sentencia del Tribunal Supremo, y si me permites terminar el argumento, porque yo creo que hay una cosa que sí que me parece criticable, y es que se intente poner a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León como parapeto, ¿no? Como diciendo, no, es que esta medida la hemos adoptado porque existe un informe en los servicios jurídicos. Bueno, vamos a ver, todos sabemos cómo siendo muy corporativista ahí. Todos sabemos cómo funcionan estas cosas. La decisión es una decisión política y luego se le pide a los servicios jurídicos que la vistan. Y los servicios jurídicos lo hacen lo mejor que pueden, son unos profesionales muy cualificados e intentan vestirla de la mejor manera posible. Pero esa medida en concreto estaba claro que iba en contra de la ley y estaba claro que no había por dónde cogerla. Los servicios jurídicos con buenas intenciones también. Por supuesto. Todo el mundo con no, pero bueno, después de esta entrevista que te ha hecho Miguel Ángel Quintana... Vas a pensar que soy un rusoniano y no es verdad. Yo soy más bien jovesiano, que conste. Esto ya sí que me acaba de matar. Esto ya me mata. Aquí a la invitada, ahora voy a preguntar yo, Miguel Ángel, luego también puedes preguntar tú. Bueno, vamos a conocer de primera mano la opinión sobre todo del Partido Socialista de Castilla y León, de todo esto que está pasando. Tenemos con nosotros a la secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales, Patricia Gómez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Encantada de estar aquí contigo. Bueno, estabas escuchando el debate. ¿Qué opina el Partido Socialista? ¿Qué cree que responde el anuncio de hoy de la relajación de estas medidas a criterios epidemiológicos, como dice la Junta, o a la presión social? Bueno, en primer lugar, y ante las medidas que ha adoptado la Junta, lo primero que tendrían que hacer es ponerse de acuerdo entre ellos mismos, porque mientras la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que estaba sentada al lado del vicepresidente en esa rueda de prensa, pedía que no se relajasen las medidas y que no se bajase la guardia, puesto que todavía no estaba controlada la pandemia, el vicepresidente, por su parte, relajaba esas medidas, decretando que se anulase el cierre perimetral provincial. Con lo cual, lo primero sería que se pusieran de acuerdo ellos, y terminó, para que no creen inseguridad en los ciudadanos. Tienen que crear certeza. Los ciudadanos no saben a qué atenerse, porque los primeros que no saben a qué atenerse son los propios miembros de la Junta de Castilla y León. ¿Y le parecen correctas estas medidas? ¿Cuáles serían para el Partido Socialista las medidas restrictivas que habría que tomar en estos momentos para evitar los contactos sociales y, por tanto, rebajar los contagios? Mire, nosotros nunca hemos entrado en cuestionar las medidas sanitarias que ha tomado la Junta de Castilla y León, y este Gobierno las hemos respetado siempre. Lo único que hemos dicho es que esas medidas se tomasen conforme a la legalidad y a la normativa vigente. Entendemos que hay cuestiones técnicas, ellos son los que gobiernan, ellos tienen que tomar medidas, pero también es verdad que con las medidas que se han tomado
somos la segunda comunidad con más incidencia de contagios y del COVID a día de hoy. Aparte de procuradora en las Cortes, es también procuradora en los tribunales, es usted una experta en todo lo que tenga que ver con leyes. Y como experta en eso le pregunto, ¿estaba mal argumentado jurídicamente el toque de queda a las 8 de la tarde? Yo no sé qué es lo que más le ha sorprendido desde un punto de vista legal. No es que estuviera mal argumentado, es que se tomó una decisión contraria a derecho. El problema es que el señor Mañueco, el presidente de esta comunidad, se arrogó primero una facultad delegada que no tenía y luego tomó una decisión que fue adelantar el toque de queda sin tener los cimientos jurídicos y la normativa jurídica a su favor. ¿Por qué? Pues porque no podemos olvidar que lo que estaba haciendo era restringir aún más un derecho fundamental, que es la libertad de circulación, protegido constitucionalmente en el artículo 19, y que eso, para hacerlo, tiene que tener unos cauces legalmente establecidos. No lo hizo y era evidente para todos que lo que iba a pasar es que el Tribunal Supremo iba primero a aceptar esa medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado y además es claro en su resolución, lo dice, es nula de pleno derecho porque se ha adoptado una decisión contraria a la normativa vigente. Es que yo creo que nadie teníamos dudas de que esto iba a pasar. Es más, creo que no tenía dudas ni el señor Mañueco, que esto iba a pasar y que arbitrariamente tomó una medida quizás para echar un órdago al Gobierno y esperar que el Gobierno anulase esa medida, que luego subieran el pico de contagios, echar la culpa al Gobierno. Lo único que esta vez al señor Mañueco le ha salido mal y el Tribunal Supremo le ha puesto en su sitio. Ustedes están pidiendo, lo pidió Luis Tudanca el mismo martes, la dimisión del presidente de la Junta. No incluyen a Francisco Igea en esa dimisión, es uno de los máximos impulsores y defensores de esta medida. No sé si tras escuchar las duras críticas que hoy ha vertido Francisco Igea contra su partido, se lo van a replantear. Vamos a escucharla y luego hablamos. Yo doy gracias a Dios cada día que me levanto por haber firmado un acuerdo al cual no era muy propicio, porque desde luego si esto lo tengo que gestionar con este personal, pues no sé qué es de nosotros. Bueno, es que el grado de miseria moral que hay que tener para pensar que después de todo este año, 6.000 muertos, la gente perdiendo los negocios, la gente sufriendo. Nosotros actuamos por venganza. Es que, mire, yo no sé con quién anda usted. Muy duro. Sí, pero mire, no voy a perder ni un segundo en contestar al señor vicepresidente del Gobierno porque ya le ha contestado el Tribunal Supremo de una manera tan contundente que es que creo que no merece perder ni un segundo de mi tiempo. Fíjese si le ha contestado de manera tan contundente que lo que tendría que hacer el señor Mañueco es salir, pedir disculpas a los ciudadanos de Castilla y León y marcharse para su casa. Decía que no se arrepentía de no haber pactado con ustedes cuando al inicio de las negociaciones, es verdad que Francisco Igea sí que hizo ese amago, parecía que tenía la intención de pactar con el Partido Socialista. Ustedes de vez en cuando, sobre todo la Secretaría de Organización, lanza ese mensaje por si todavía hay posibilidades de que Ciudadanos y el Partido Socialista pudieran pactar para, derrocar al Partido Popular del Gobierno. ¿Eso ya es una idea que han olvidado? Mire, nosotros somos el partido que los castellanos y leoneses decidieron que ganasen las elecciones en esta comunidad. Ellos decidieron que Luis Tudanca fuera el presidente de esta comunidad, es el presidente que querían y no fue así por un pacto por el cual el señor Mañueco es ahora el presidente y lo único que queda claro es que hace 1 año y medio, cuando los castellanos y leoneses decidieron que tenía que ser Luis Tudanca el presidente de la comunidad y no quisieron a Mañueco, no se equivocaron, porque a la vista de todo lo que ha pasado, Mañueco no merece ser el presidente de esta tierra. También decía Francisco Igea en esa rueda de prensa, y también lo expresó aquí el consejero de la Presidencia en este programa el lunes, que ustedes no pidieron la dimisión de Salvador Illa cuando tomó medidas para cerrar Madrid y también el Tribunal Superior de Justicia lo tumbó. Mire, es que yo soy procuradora en las Cortes por Castilla y León, procuradora por Valladolid, y yo creo que a los castellanos y leoneses y castellanas y leonesas lo que les interesa son las decisiones arbitrarias que toma su presidente Mañueco, que lo que ha supuesto para esta comunidad es un perjuicio económico para muchas familias, hosteleros, comerciantes, que han visto cómo por una decisión arbitraria durante 32 días se ha adelantado el toque de queda, el cierre de sus comercios, con el perjuicio económico que eso les ha causado. Y el único responsable se llama Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a salir de la frontera de Castilla y León, vamos a hablar un poco de la política nacional, del Gobierno. Está siendo muy tenso esta semana dentro del Gobierno entre Partido Socialista y Podemos, que llevan varios meses así. La hostilidad ha quedado manifiesta estos días, estas últimas horas, con las leyes de igualdad, con la propuesta de Esquerra Republicana para el referéndum en Cataluña. ¿Cree que empieza el votante de izquierdas a estar un poco harto de tantas tensiones, de tanta hostilidad que está generando Pablo Iglesias, por lo que pulsa de los votantes? Mire, nosotros, en el Gobierno de España es un gobierno de coalición,
formado por dos partidos, el PSOE y Unidas Podemos. Nosotros no somos Unidas Podemos, no somos dos partidos siameses, somos dos partidos diferentes que estamos gobernando en coalición por el interés de España. El Partido Socialista tiene muy claro lo que es y dónde está. Somos un partido con más de 140 años de historia, un partido con alturas y miras de Estado, que siempre va a estar al lado de la legalidad, al lado del Estado de Derecho, y eso es lo único que nos preocupa, nada más. ¿Y quién gana en este cuerpo a cuerpo constante entre Podemos y PSOE? A ver, es que nosotros no estamos en ese cuerpo a cuerpo con Podemos y PSOE. Yo le puedo contestar por lo que hace mi partido, que es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista en el Gobierno de España, y así se ha demostrado durante la peor crisis sanitaria, lo único que ha hecho es trabajar duramente para no dejar a nadie atrás. Mientras hay una coalición de gobierno a nivel nacional que ha trabajado por eso, por no dejar a nadie atrás, tenemos otra coalición muy cerca de aquí, la que forman el señor Mañueco y Gea, que no solo no han trabajado para no dejar a nadie atrás, sino que es que han dejado a todo el mundo atrás. ¿Cree como Pablo Iglesias que debería haber más controles a los medios de comunicación y que somos los periodistas los culpables del auge de Vox? ¿Qué opina de esas palabras? Yo es que creo en la libertad de comunicación, en la libertad de expresión y en que cada uno puede opinar y decir lo que considere oportuno siempre que esté dentro del marco jurídico establecido y se cumpla las normas y las leyes, porque al final vivimos en un Estado de Derecho. Bueno, pues me ha dicho bastante. Bueno, su partido ha ganado las elecciones en Cataluña, va a ser difícil que gobiernen, vamos a ver en qué quedan todas esas negociaciones. ¿Son extrapolables esos resultados al resto de territorios? Mire, yo creo que en Cataluña, al final, nuestro candidato Salvador Illa ha ganado las elecciones porque al final es una manera distinta de hacer política. Cataluña necesita una solución y la solución no se hace con más confrontación. La solución para Cataluña es diálogo, es mesura, es tolerancia, y eso es lo que representa Salvador Illa. Y es lo mismo que representaba hace año y medio Luis Tudanca. Al final los ciudadanos apoyan a quien consideran que está en manos de quien consideran que quieren que esté el presente y el futuro de su comunidad. Yo lo único que espero es que Salvador Illa, que se va a presentar a esa investidura, pueda ser finalmente elegido presidente de la Generalitat y no les pase a los catalanes y a las catalanas lo que nos pasó aquí hace año y medio, que eligiendo a un presidente al final tuvieron el presidente que no querían. Siendo realista, ¿lo ve posible, tal y como está la situación hay ahora una mismo? investidura y bueno, y Salvador Illa se presentará y espero y deseo que sea el presidente de la Generalitat de Cataluña porque es el presidente que los catalanes necesitan. ¿Está viviendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez su mejor momento político en estos momentos? Hombre, yo creo que, el Partido Socialista desde hace ya un tiempo ya considerable, al final está recogiendo lo que ha sembrado. Al final el Partido Socialista llevamos en 2 años 6 elecciones y hemos ganado todo. Y al final hemos ganado todo porque los ciudadanos y ciudadanas de este país han considerado que es el partido en quien pueden confiar. Es otra manera de hacer política y al final, bueno, pues los ciudadanos deciden que sea el Partido Socialista quien dirija este gobierno y quien dirija, bueno, por eso hemos ganado 6 elecciones. 2 generales, autonómicas, europeas, municipales y ahora las elecciones catalanas. Tengo aquí 3 tertulianos que les gusta hacer preguntas siempre. Óscar, por ejemplo, vamos a estrénate como periodista. Ya que eres profesor de periodismo además también. Es un poco difícil lo de preguntar. La verdad es que ahora cuando se pone uno en esta tesitura, pues no es tan fácil. Pero bueno, yo le haría una pregunta en relación con la situación de las mujeres, ¿no? Ya yo que Patricia pues tiene responsabilidades también en temas de mujer, pues le preguntaría sobre la situación de las mujeres en Castilla y León y en concreto también pues en la política de Castilla y León. Bueno, pues al final las mujeres, la situación de las mujeres, representamos el 52% de la población y a día de hoy es evidente que no hemos conseguido todos los derechos o por lo menos los mismos derechos que tiene la otra mitad de la población, en este caso los hombres. Hay que recordar que somos las que más sufrimos la brecha salarial que en esta comunidad es donde más acentúa, hay un 32% de brecha salarial entre hombres y mujeres, que no significa que las mujeres cobremos menos por ser mujeres, ¿no? Lo que significa que somos nosotras las que al final tenemos que conciliar, cogernos las excedencias y eso que hace que al final, cuando llega la jubilación, nuestras bases de cotización no puedan ser las mismas y crea un desagravio económico respecto a los hombres. La situación de la mujer en política, hombre, pues si tenemos en cuenta la imagen que tiene el gobierno de la Junta de Castilla y León, podríamos decir que es patética, porque de ese gobierno todos recordamos aquella imagen de la Consejería de Presidencia donde no había ni una sola mujer. Yo estoy segura que en las filas del Partido Popular y de la Junta de Castilla y León hay mujeres muy válidas, pero parece ser que no les sirven y tienen que ser todos hombres. Eso sí nos atenemos a la imagen del gobierno de la Junta de Castilla y León. Por otra parte tenemos la imagen del gobierno del gobierno socialista, de ese ejecutivo en el que afortunadamente
Nosotros los socialistas y las socialistas siempre hemos tenido claro que nuestras listas iban a ser paritarias y que tendría que haber el mismo número de mujeres representándonos que de hombres. Hay que reconocer también que tanto en la dirección del grupo parlamentario como en la dirección del Partido Socialista de Castilla y León las mujeres ocupan unos importantes puestos de poder, digamos, ¿no? Exactamente. María Luisa. Buenas noches. Pues estabais hablando de Cataluña y a mí siempre me ronronea en la cabeza esta idea de que siempre hablamos de otros lugares y pocas veces hablamos de la realidad de Castilla y León. La pregunta un poco va por ahí. ¿Qué propuestas, qué intercambios, qué grado de participación se puede lograr en la ciudadanía para hablar de Castilla y León, de la realidad de aquí y dejar de enfocar siempre a los problemas que hay en otras comunidades o en el gobierno y hablar de lo de aquí? Pues estoy completamente de acuerdo contigo, pero al final es que siempre se preguntan temas nacionales. Mira, yo creo que el problema que ha habido... La actualidad manda, la actualidad manda, María Luisa. Bueno, pero es que siempre la actualidad, también la actualidad de aquí. Hombre, claro, también se habla de temas de Castilla y León. Hemos empezado hablando de temas de Castilla y León. Pero desde otro punto de vista. Bueno, continúe. Bueno, al final en esta comunidad es verdad que hasta hace poco no teníamos o no hemos tenido nunca ese sentimiento de arraigo y de comunidad como a lo mejor podían tener en Cataluña, en Andalucía, en otras, pero también es verdad que desde hace año y medio, desde que Luis Tudanca se puso al frente del Partido Socialista, esa idea de comunidad, esa idea de que es posible un futuro mejor para Castilla y León, que no es ese letargo en el que 32 años del gobierno del Partido Popular nos ha metido, casi con la idea y con el mensaje de que esta comunidad no merecía nada, pues hace año y medio se quedó atrás y hace año y medio los castellanos y leoneses y las castellanas y leonesas decidieron que otra comunidad y otra Castilla y León era posible y salimos del letargo para empezar a hablar alto y claro y por eso Luis Tudanca hace año y medio ganó las elecciones y yo creo que eso ya es imparable y seguiremos hablando alto y claro. Miguel Ángel. Sí, es curioso porque hay varias cosas de las que ha dicho que estoy de acuerdo, pero basta que haya una sola que me parece muy grave. No solo que no esté de acuerdo, sino que claro, me parece muy grave que haya repetido unas 2 o 3 veces para que se la tenga que preguntar. ¿Por qué insiste tanto en algo que, bueno, Óscar es profesor, yo soy profesor, usted seguramente es procuradora? Miguel Ángel, te tengo que interrumpir porque estamos viendo en la imagen inferior derecha, en directo, la NASA, estamos viendo el aterrizaje, acaba de aterrizar ese aterrizaje histórico de la misión Mars 2020 en el planeta Marte. Saben que con el propósito de posar el 5.º rover de la NASA, el Perseverance, este nuevo robot. Ahí estamos viendo aplausos desde la NASA. Bueno, como saben, este nuevo robot tratará de hallar restos de vida en el planeta rojo y recolectará pues muestras de roca para que puedan ser analizadas en un posible regreso a la Tierra. Bueno, ahí ven los aplausos en estos momentos. No estamos viendo la imagen concreta del aterrizaje. Ha sido un viaje de 500 millones de kilómetros y supera esos 7 minutos de terror que siempre pues son anteriores a ese aterrizaje. Aterriza en Marte, como decíamos, y además con sello de Castilla y León, porque la Universidad de Valladolid ha desarrollado un sofisticado sistema de calibración. Es desde luego pues una histórica llegada. Si tenemos imágenes en concreto de ese aterrizaje, volveremos a conectar con ellas. Perdona, Miguel Ángel, que te tenía que interrumpir. Entre Marte y Miguel Ángel tenía que optar y me he quedado con Marte. Marte es el dios de la guerra, o sea que... Continúa, por favor. Sí. Bueno, después de estar en un sitio tan excelso, volver a bajar estas cosas nuestras cotidianas y un poco bajas, pero es que sí que me parece un poco preocupante esto de que repitan ustedes tanto desde el Partido Socialista de Castilla y León que elegimos presidente, por ejemplo. Yo ya le digo, usted seguramente hizo Derechos, es procuradora, nuestro compañero Óscar es profesor de Derecho, yo también intento explicar un poco los fundamentos de la democracia. Esto usted sabe que es falso. ¿Por qué lo repite tanto? No se elige en las elecciones, no se elige presidente. En las elecciones se elige pues, a gente como usted, que es procuradora en Cortes, se eligen a los otros procuradores en Cortes, y esos procuradores en Cortes son los que eligen presidente, y pueden elegir presidente a la lista más votada, a la menos votada, a la de en medio. Esto es así. Entonces, ¿usted quiere decir que fue el Partido Socialista el que más procuradores sacó? Dígalo, es un poquito más largo, pero es lo correcto. Pero ¿por qué dice algo que es incorrecto, que es que elegimos como presidente? Lo ha dicho alguna vez así, elegimos presidente. No elegimos presidente. No somos un sistema presidencialista. Si ustedes quieren que seamos un sistema presidencialista, propónganlo. Sí, te contesto. Evidentemente no somos un sistema presidencialista. Es obvio que no elegimos presidente, lo que se elige, se vota es a un partido, pero el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León tenía un nombre y un apellido, que era Luis Tudanca Fernández, y es al que votaron los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León. No. Sí, ellos cuando fueron... A ver, si quieres nos metemos en disquisiciones técnicas, pero
Sí, si quieres entrar... Cada ciudadano votó en Sí, su... sí. Usted sabe que hay circunscripciones provinciales. Sí, lo sé. Por lo tanto, 8 provincias, en 8 provincias Sí, lo sé. no se pudo... Bueno, Sí. pues entonces no diga algo que es falso. No, no A es Luis falso, Tudanca quiero decir ni que- se le votaba, ni se le podía dejar de votar en 8 provincias, porque Luis Tudanca se presentó solo por una. Efectivamente, por la provincia de Burgos, que era el número 1. Pero al final los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León, ellos querían que el presidente fuera Luis Tudanca, porque era el candidato que el Partido Socialista iba a presentar para ser investido presidente de la Junta de Castilla y León. Sí, eso es así, quiero decir. Es el que sacó más votos su Evidentemente, partido, el pero Partido no el Socialista que ganó la las elección no elecciones. era el presidente. Yo Sí, no sí, podía, sí, sí. yo no voté en Burgos. Miguel Ángel, Yo no podía votarle. ¿Consideras que Luis Tudanca no ganó las elecciones autonómicas? Considero que el Partido Socialista fue el que sacó más escaños y en ese sentido el Partido Socialista ganó las elecciones. Pero decir que elegimos presidente a Luis Tudanca, si es una cuestión, usted es súper rigurosa, bueno, a veces le ha fallado, pero está totalmente empeñada en ser rigurosa, en decir todo el rato castellanos, castellanas, leoneses, leonesas, los del otro, o sea, en duplicar el femenino y el masculino por una cuestión, entiendo que usted piensa que es correcto. Yo y la Real Academia pensamos que no, pero usted piensa que, y sin embargo no puede, aparte de hacer esa cosa tan larga, porque anda que decir castellanos y castellanas, leoneses y leoneses, anda que no es largo. Después de hacer esa cosa tan larga no puede decir una cosa mucho más cortita, que es, los ciudadanos votaron al Partido Socialista más que otros partidos, pero no elegimos de presidente a Tudanca, no lo hicimos. Patricia, si quieres concluir. Sí, nada, simplemente decir que como la que está aquí soy yo y como soy yo la que me expreso como considero oportuno o no lo considero. Y si considero que tengo que decir castellanos y leoneses y castellanas y leonesas, porque esta comunidad está compuesta por hombres y mujeres, diré castellanos y leoneses y castellanas y leonesas, a pesar de que haya gente como usted que en el año 2021 le siga molestando que mencionemos a la otra parte de la población. Así que si no le importa, lo seguiré mencionando siempre que sea necesario. No, pero es que me ha acusado de machista y esto es lo que No, yo no he faltaba. dicho machista. Sí, bueno, usted dice que me molesta que se recuerde a las mujeres. Eso es machismo. Entonces, usted puede decir lo que quiera. Usted puede acusarme de machista. Yo le puedo decir que usted, cuando hace eso, comete una grosería. Bueno, ya está. ¿Puedo decir una cosa de esto de castellanos y leoneses? Yo tengo un problema y es que todos los días, cuando presento este programa, digo Castilla y León, sin darme cuenta. Es un problema, yo creo que de dicción. Algo que me he dado cuenta, estoy contando aquí mi historia, pero bueno, algo que me he dado cuenta cuando he venido a este programa, porque yo pensaba que pronunciaba bien. Bueno, pues eso genera, y es verdad, genera, bueno, pues que cierta gente llame y diga que tengo que poner la copulativa, tengo que pronunciar la copulativa, y lo entiendo, Miguel Ángel, y lo entiendo, es Castilla y León. Es el nombre correcto. Es el nombre Pero pido correcto, disculpas Castilla. desde aquí porque sé que está llamando gente incluso diciendo que no pronunció bien, que si lo hago con intención, en absoluto. Es Castilla y León, lo que pasa que, bueno, por lo que sea lo pronuncio mal. Yo he defendido la corrección. Óscar quería hacer una matización, no quiero que esto sea un debate, es una entrevista No es a un debate, Patricia. Simplemente lo que digo es que, bueno, los ciudadanos cuando votan, obviamente jurídicamente hablando, pues votan una papeleta con unos representantes. Pero, Miguel Ángel, te puedo garantizar que la gran mayoría de los ciudadanos a veces ni siquiera conocen los nombres de los representantes que están en esa papeleta. Cuando están votando sobre todo por las siglas de un partido y pensando también en quién puede ser la persona que encabece ese gobierno, desde un punto de vista político. Como ¿no? profesor de Constitucional me estás diciendo que los ciudadanos no saben que los partidos pueden alcanzar acuerdos en un Claro parlamento. que lo saben, por pues supuesto. entonces no elegimos. Por supuesto. Y me estás pero diciendo que es no No saben. te estoy llevando a la contraria de que es verdad que no se elige al parece presidente. bastante, Óscar. Pero lo que digo es que políticamente cuando la gente luego, si os parece, vota por un continuamos con partido el y debate. por un Miguel presidente. Ángel. Habrá partidos que saben que se pueden poner de acuerdo para hacer otras Miguel cosas. Ángel, no aproveches que estoy lejos de ti para no Creo que hay tocarte. mucha gente que vote a un partido pensando que quiere que sea presidente el del otro partido. Vamos, Bueno, eso tengo no que me parece despedir a... que sea- pero Miguel sí Ángel, estoy de por favor, acuerdo. Miguel Ángel, tengo que despedir a mi invitada. Patricia Gómez, muchas gracias por Muchas estar gracias aquí a en ti. Cuestión de Prioridades y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a publicidad rápidamente y a la vuelta seguimos con la tertulia, queda mucho por analizar, así que no se vayan. Son imágenes impactantes de anoche en Barcelona y en Madrid. Grupos de radicales tiran adoquines y todo lo que se le pone por delante a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra en la concentración, primero pacífica y luego muy violenta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Más de 50 detenidos, 70 heridos, entre ellos 39 policías. Han sido noches de violencia y disturbios. Con imágenes parecidas hemos visto hoy en Barcelona, también en Valencia.
Pues si eran pocos y además no necesitan que nadie les aliente, desde Podemos, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, publicó este inoportuno tuit cuando la violencia ya había copado las calles de Madrid y Barcelona. Les da todo y su apoyo y pide que se depuren responsabilidades tras la pérdida de un ojo de una de las manifestantes. Desde el Partido Morado nadie ha desautorizado estas palabras y tampoco condenan los actos de ayer. Y eso que al coportavoz se le ha preguntado hoy hasta 3 veces. Bueno, pues este asunto es otra patata caliente que tiene el Gobierno, que hoy rápidamente se ha desmarcado de Podemos y ha desautorizado a Echenique. La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido muy clara y contundente, pero la oposición ya va más allá y exige a Pedro Sánchez la destitución de Iglesias y pide a la Fiscalía que investigue a Echenique por alentar los disturbios. Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es alentar a estar en una situación en la que ayer vimos heridos, detenidos. El señor Sánchez tiene hoy mismo que destituir, que cesar a Pablo Iglesias, el máximo dirigente del partido que ha alentado este tipo de movilizaciones y esta violencia en nuestras calles. ¿Conocen algún país en donde el gobierno diga que la policía es mala y que estos actos de violencia callejera son legítimos? ¿Pero esto qué es? Esto sí que es de verdad esa famosa anormalidad democrática a la que se refiere su jefe de filas, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, porque no tiene un pase. Bueno, es verdad que Echenique no forma parte del Gobierno, él es portavoz del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, es un cargo importante de responsabilidad dentro del partido. ¿Creéis que esto tiene que tener consecuencias políticas, María Luisa? Pues es que de partida yo no creo que haya alentado las manifestaciones violentas que han estado ocurriendo. Lo que está diciendo, o lo que yo entiendo en ese tuit, que parece que cualquiera puede interpretarlo de una manera o de otra, es que defiende que haya gente que salga a la calle en una manifestación a defender la libertad de expresión. No, en ningún momento dice que bienvenida a la violencia ni nada por el estilo. Es decir, las manifestaciones, por supuesto, que son un derecho que tenemos la ciudadanía para expresarnos. Otra cuestión es la violencia que lleva acarreada en muchas ocasiones, no siempre, algunas manifestaciones y que no siempre es el objetivo de quienes convocan esas manifestaciones. Creo que... María Luisa, que ese tuit lo publicó, creo que fue a las 9:20, cuando ya se estaban desarrollando estos actos violentos. El don de la oportunidad, desde luego, no lo tuvo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que me parece, bajo mi punto de vista, que hay que desligar el apoyo a una manifestación y el apoyo a las consecuencias violentas o a la gente que ha cometido pues violencia en esa manifestación. Creo que son dos cosas diferentes. Óscar. Bueno, yo para empezar creo que efectivamente hay que distinguir la actitud de las personas que se han podido manifestar pacíficamente, que creo que están en su derecho, de lo que serían este tipo de actuaciones violentas que no tienen desde luego cabida en nuestra Constitución ni en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, la Constitución reconoce el derecho de manifestación pacífica. Desde el momento en que incurres en conductas violentas, ya estás fuera del amparo que te da la Constitución. Dicho esto, yo creo que, desde luego, el señor Echenique debería haber sido muchísimo más contundente. Bueno, no mucho más, debería haber sido contundente en contra de la violencia, y no lo ha sido. Por lo tanto, yo sí que le pediría que condenase esa violencia. En cuanto al Gobierno, pues yo el Gobierno, la postura del Gobierno para mí es la que ha expresado la vicepresidenta y me parece muy clara, ¿no? Creo que no se ampara la violencia y por lo tanto pues nos situamos plenamente dentro de lo que es la Constitución. Miguel Ángel. Hombre, yo tengo muchas dudas de que si hubiera una manifestación mañana o dentro de unos días y esa manifestación acabara cerca de la sede de Podemos y empezaran a asaltarla, empezaran a quemarla, como estamos viendo que se queman contenedores y se destrozan negocios, que ya bastante castigados están por toda la cuestión del COVID, y en medio de todo eso, no horas antes de que se convocara la manifestación, sino en medio de todo ese acto, hubiera un tuit de cualquier partido animando a los valerosos manifestantes que expresan su voluntad, tengo mis dudas de que Podemos no hubiera protestado. Tengo mis
fuertes dudas. Yo creo que hubiera considerado prácticamente aquello delito. Y recordemos que Twitter, que es la red social donde se ha producido esto, cierra cuentas por muchísimo menos que esto. Ha cerrado la cuenta del presidente de los Estados Unidos, que no había hecho lo mismo, había alentado a una manifestación, pero en ningún momento dijo, haced una manifestación violenta, y simplemente por decir, me parece bien que os manifestéis, de nuevo, derecho recogido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pues Twitter le cerró la cuenta. Creo que estamos en nuestro mundo en una situación muy peculiar en la cual las amenazas para la libertad de expresión ya no vienen solamente de los gobiernos, ya no vienen solamente de eso que las constituciones han intentado evitar con todas esas cláusulas y esas enmiendas, sino que también hay muchísimas más amenazas a la libertad de expresión, a veces de las propias redes sociales que deberían servir, mejor dicho, de espacio común y aleatoriamente, siempre con una cierta tendencia, pues eso, pro ciertas ideologías como la del señor Echenique, permiten un coqueteo con la violencia y a otros, sin embargo, cualquier cosa que pudiera sonar levemente una pequeña mácula, les cierran las cuentas. Quiero que veáis unas declaraciones que se han producido hoy en la Asamblea de Madrid. Ahí ha subido mucho la temperatura política esta mañana en el cara a cara entre Isabel Díaz Ayuso y los representantes de Podemos y Más Madrid, y sobre todo después de que ambos partidos de izquierdas hayan frenado una declaración institucional por estos disturbios. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llevado al hemiciclo, bueno, pues hasta un adoquín de los que ayer tiraron a la policía. Vamos a verlo. Esto es lo que ustedes lo condenan. Esto no es un ladrillo, que está obsesionado con los ladrillos. Esto es un adoquín de la calle y le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Y ustedes, callados todos. Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con 2 cubatas en un karaoke. Yo también le pregunto a usted qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona por una bala de la policía, o qué le parece que hayan disparado en Linares con balas de plomo a una persona. Bueno, es la visión totalmente antagónica de lo que ocurrió ayer. Por un lado, Isabel Díaz Ayuso critica la carga contra los manifestantes, y Isa Serra, que es así como se llama, la carga policial. ¿Dónde os quedáis? Yo creo que siempre hay que condenar todas las violencias, tanto la violencia institucional que puede ejercer un Estado como la violencia que puede ocurrir en manifestaciones o en cualquier otro evento, e incluso las violencias verbales, por supuesto. Yo me quedo ahí, en condenar las violencias en general. No son justificables tampoco, y creo que es lo que parece que recogía Isa Serra, tampoco las violencias institucionales, que son las que ejercen los cuerpos de seguridad del Estado, que también cometen pues errores, como hemos visto en los últimos días. Yo me quedo ahí, en la condena de todas las violencias. Miguel Ángel, Óscar. Bueno, yo creo que se pueden cometer errores, evidentemente, pero cuando las fuerzas del orden actúan, están actuando legítimamente. Es decir, el Estado es el que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, y eso significa que tienen que intervenir. Cuando en la concentración, tanto en Madrid como en Barcelona, comenzó de forma pacífica. Claro, pero cuando en una manifestación, que puede comenzar de forma pacífica, las cosas se tuercen y de repente empieza a haber una situación en la que hay peligro para la integridad física o para los bienes o para el mobiliario urbano, etcétera, es decir, se producen altercados violentos, las fuerzas del orden yo creo que están perfectamente legitimadas para actuar. Luego, pues evidentemente, como cualquier servidor público, está sometido también a una responsabilidad, y habrá que ver si las actuaciones han sido proporcionadas o no han sido proporcionadas. Eso ya se estudiará a continuación y habrá que juzgarlo en cada caso. Pero en principio, para mí, desde luego, la actuación de las fuerzas del orden es legítima, y yo no pongo en la misma balanza, podríamos decir, la violencia callejera y la violencia institucional, porque bueno, yo creo que esa violencia institucional está prevista en el ordenamiento jurídico, esas intervenciones en los casos en los que se produce violencia. Miguel Ángel. Comillas. Abres comillas. Abro comillas. Eres cocainómana, mala madre, hija de puta. Con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. Abro nuevas comillas. Hija de puta, puta, zorra, que te follas a todos los policías municipales. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro. Cierro las comillas. Estas son las declaraciones de la amable diputada en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, la que acabamos de escuchar. Esto es lo que le dijo durante una manifestación a una policía municipal, a 2 policías, o a todas, o a... No, eso ya no lo sé, y por las cuales está condenada.
Entonces, claro, que esta persona nos dé lecciones sobre libertad de expresión, que esta persona nos dé lecciones sobre que las manifestaciones, lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, a mí me parece una de las paradojas de nuestro mundo, que parece que a veces que hemos perdido toda brújula moral. No tienes nada más que decir. Bueno, has dicho bastante. ¿Qué os parece? Bueno. Isa Serra tiene derecho a defenderse, a seguir defendiendo la libertad de expresión pese a decir estas frases gruesas que dice Miguel Ángel que ha vertido. Yo creo que... Entiendo que eso no sé si es un tuit, es algo... No, esto es de la sentencia condenatoria. Es verdad que la sentencia condenatoria pues todavía no está aplicada porque, entre otras cosas, le impediría estar ejerciendo su función, ¿no? Cargo público. Pero de momento lo que hay es muchísimos testigos y una sentencia, de momento, vigente, que dice que ella hizo esto. Yo no niego que ella tenga derecho. Lo que pasa es que la ética no va solo de aquí tenemos derecho, va también de hacer lo correcto, de que cada uno intentemos hacer lo correcto, de que intentemos ser virtuosos, de que intentemos... Y yo lo que me pregunto es si esta mujer es un modelo de virtud como para dar lecciones. Esto es lo que me... Derecho tiene, pues no sé, todos puede subirse a un cajón, todos nosotros, y ponernos en cualquier parque y decir lo que queramos. No es eso lo que cuestiono, el derecho. Yo cuestiono el ejemplo moral que puede dar una mujer de este tipo. Y tiene que ser un modelo de virtud para poder hablar en la Asamblea de Madrid. En este asunto sí. Yo creo, es decir, sería tan paradójico... Hablaríamos muy pocos. No. Sería tan sobre en el asunto de lo que son, lo que puedes decir y lo que no puedes decir, lo que es agredir a una policía o lo que no es, sobre ese asunto concreto, yo creo que ella ha perdido la legitimidad. Igualmente que si aquí estuviera sentado, en vez de estar sentado yo, estuviera sentado Bárcenas y te diera lecciones a ti sobre si hay que robar o no robar, seguramente las cuestionarías mucho. O si estuviera sentado aquí un terrorista y nos diera lecciones sobre el valor de la vida, pues también lo cuestionaríamos. Yo creo que las personas tenemos que ser responsables de nuestra vida, de nuestros actos. Esta idea de que todo se borra y no importa y da igual, yo creo que es una idea muy peligrosa. Bueno, es un debate muy interesante. En cualquier caso, son lamentables esas imágenes que estamos viendo ayer. Hoy también hemos visto algunas similares. Y bueno, como no quiero terminar de forma así como, bueno, pues un poco triste y un poco enfadada, como está Miguel Ángel, os despido, Óscar, María Luisa, Miguel Ángel. Pero ustedes ya saben que los jueves tenemos ese pequeño habitáculo, ese pequeño rincón con nuestro viñetista Chema Nieto, bueno, para que también tengamos un poco de sentido del humor y terminemos con buen sabor de boca. No me digas que con todo lo que ha pasado esta semana no tienes ya una viñeta dibujada, Chema. Buenas noches, José Luis. Es que perdóname, pero llevo toda la tarde esperando que me llamen del Ayuntamiento de Zamora, donde se va a poner en marcha una escuela de igualdad con perspectiva de género. Hay un tema en el que tú y yo tenemos mucho que aportar. ¿Te refieres a la reflexión sobre el modelo hegemónico de belleza? Me refiero a las nuevas masculinidades, que en Castilla y León han de ser dos. La nueva masculinidad del Reino de León y la nueva masculinidad del Reino de Castilla. ¿Quién mejor para encarnar la nueva hombría autonómica que tú y yo? Uno de la Sierra de Francia y uno de Tierra de Campos. Siento decepcionarte, pero me temo que no nos van a llamar. Esta es una semana de decepciones. La más sonada de todas, la que se ha llevado la Junta con el auto del Supremo anulando el toque de queda de las 8 por afectar derechos fundamentales. Sabrás que Luis Tudanca pidió la dimisión de Mañueco. Sí, pero recuerda que en octubre el Tribunal Superior de Justicia anuló el cierre de Madrid ordenado por Salvador Illa y lo hizo con los mismos argumentos, verse afectados derechos fundamentales. Pero Tudanca no pidió entonces la dimisión de Pedro Sánchez. Si algo nos está enseñando la pandemia es que se pone el grito en el cielo según una sentencia afecte a los míos o a los otros. Por eso es tan importante la independencia judicial. ¿Qué razón tienes? Pero sobre las relaciones entre jueces y políticos también ha habido ruido esta semana debido a los excesos verbales del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. ¿Qué país este en el que los políticos quieren ser jueces y los jueces quieren ser políticos? Desde Podemos se pidió también la dimisión de Concepción. Oye, qué gusto le han cogido los políticos a pedir dimisiones y qué pocos políticos dimiten cuando se estrellan en unas elecciones. Sigo sin saber en qué consiste la nueva masculinidad, pero seguro que no es exigir a otros lo que uno no se exige a sí mismo. Con la masculinidad pasa como con la política, Chema. Siempre quiere ser nueva y al final siempre es la misma. Esas son las paradojas que tanto nos gustan en Castilla y León. Esta tierra en la que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando, pero hay instantes que parecen eternos.
Bueno, yo ya me voy haciendo a la idea de que nunca vamos a ver sobre el papel ninguna viñeta de Chema Nieto y no será porque le falten ideas. Nosotros nos vamos, nos vemos el lunes a las 9:30 aquí en Cuestión de Prioridades. Disfruten del fin de semana. Adiós.